Muy buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la clase número 6 que tiene que ver con principios de liderazgo. Y vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a comprender lo que quiere Dios decirnos en este tiempo. Todos nosotros estamos llamados a ser servidores de Dios, ¿sí? Y a poner en práctica lo que el Señor nos enseña en su palabra. Es nuestra responsabilidad aceptar el llamado de Dios. Pero para eso vamos a mirar en esta clase el consejo del Señor, sus indicaciones, sus planes, y que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, por poder reflexionar en tu palabra. Te pido que nos hables a cada uno de nosotros y que nos ayudes a poder decirte cada día, sí, Señor, contá conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ahí tenemos en nuestra clase, dice, el declararnos cristianos conlleva el hecho de que donde vayamos dejemos huellas. Esto quiere decir que todos los creyentes somos personas de influencia, y de influencia para bien en todos los ámbitos, en nuestra familia, en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo, en donde nos conducimos, también en las redes sociales. Somos de influencia, dejamos una huella según lo que decimos, en lo que comentamos, lo que publicamos. Eso está hablando, está mostrando quiénes somos, en qué pensamos, qué creemos. Por eso es tan importante que reflexionemos acerca de que nuestra vida es una vida de influencia, es una vida de liderazgo. Y quizás en nuestro contexto la palabra líder a veces es malinterpretada, en Argentina en manera particular, todo lo que tiene que ver con la autoridad muchas veces es temida, recordando abusos de autoridad que hubieron en nuestra nación, pero entendamos de qué manera Dios nos transmite que llevemos adelante una vida de influencia y una vida de liderazgo. Miren ahí, dice, ¿qué es un líder? En primer lugar, un servidor, un siervo, alguien que está realmente en una actitud de humildad, queriendo el bien del otro. Entonces, dice, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto lo dice en Marcos 9:35. Un líder es aquel que sirve en la intimidad con Dios, o sea, tiene que ver que en primer lugar va a haber una vida de relación con Dios, como vimos, recuerdan en los principios, en los valores esenciales del cristiano, que en primer lugar debe haber una vida espiritual, ¿sí?, con Dios, para que entonces podamos ser esa influencia, ser esa bendición. También dice que es una persona cuya visión es la visión de Dios. También esto lo vimos en los valores esenciales. Y da el ejemplo de Abraham, cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esto es tremendo porque si recordamos de dónde salió Abraham, en esa cultura y tantos años atrás, donde las personas debían una obediencia absoluta a su familia, lo que se imponía en ese momento. Sin embargo, a quien Abraham siguió y la visión que lo condujo fue la visión de Dios, ninguna otra. Fue lo que Dios le dijo a su vida y entonces se movió priorizando a Dios. Qué importante es esto, que a la hora de tomar decisiones nos movamos por lo que Dios nos muestra, por lo que Dios nos dice. Por supuesto que tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestro manual, nuestro mapa, nuestra brújula a seguir para poder ir por el camino correcto, ¿sí? También una persona motivada por ver a Dios moverse en medio de la necesidad. Tenemos el ejemplo de Nehemías, este varón que cuando se enteró de la situación en la que estaba su ciudad, se movió para transformar esa realidad. Hoy nosotros vemos tantas necesidades, tantas situaciones difíciles y hay mucho por reconstruir. De la mano de Dios, guiados por el Espíritu Santo,
tenemos que ser ese ejército que va a restaurar, a reconstruir tantas personas sufriendo, tantas situaciones difíciles, y nosotros tenemos la respuesta, no por nosotros, sino porque Cristo está en nosotros. Porque el Señor Jesús está en nuestras vidas y entonces podemos llevar ese mensaje de bendición. Dice en Nehemías 1, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si seguimos leyendo todo el libro de Nehemías, nos habla de cómo él fue usado por el Señor para poder llevar restauración a su ciudad. Qué lindo es pensar que nuestras vidas pueden ser de bendición para restaurar la ciudad donde Dios nos puso, para llevar consuelo, para llevar la guía de Dios, para llevar el amor del Señor, la provisión de Dios, que seamos ese instrumento, que nos mueva el amor de Dios y el ver que la necesidad tiene que ser atendida. También un líder, según la palabra de Dios, es una persona que al mirar atrás encuentra que otros le siguen. Y esto no lo hacemos para jactarnos, sino que nuestra vida de influencia es una bendición que otros dicen, yo quiero lo que esa persona tiene. ¿Y qué tenemos? Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos el consejo de la palabra. Eso es lo que tenemos para dar. Entonces, que las personas cuando miren en nuestra vida digan, yo quiero lo que esa persona tiene, yo quiero la paz que esa persona tiene, yo quiero el gozo que esa persona tiene, yo quiero, como esa persona cuando atraviesa las dificultades se mantiene firme y avanza y cuida de los suyos y es un buen ejemplo. Eso es lo que tiene que suceder, que las personas quieran seguir nuestras pisadas, pero no por nosotros, sino por lo que representamos. Somos embajadores de Cristo, ¿sí? Ahí se nos menciona en Hechos capítulo 4, que dice, y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era 5.000. Pedro tuvo una vida de impacto luego que fue lleno del Espíritu Santo, que obedeció al Señor, aún habiéndole negado. ¿Se acuerdan? Aún habiéndole negado 3 veces, aún habiendo dicho tantas cosas, él tan impetuoso que se mandaba, así todo fue una persona que Dios transformó, porque Pedro dejó ser transformado por el poder de Dios. Y cuando empezó a dar la palabra, a predicar, cuando empezó a hacer lo que tenía que hacer, su vida fue un impacto. En el primer discurso que dio, el primer sermón, 3.000 personas se convirtieron. En el segundo, 5.000. Que nuestras vidas sean un impacto para llevar bendición a la sociedad que está tan necesitada. También un líder es una persona que hace de los que le siguen discípulos. Las personas no nos van a seguir a nosotros por nosotros mismos, sino que esas personas se van a convertir en seguidores de Jesús. Y esas personas van a empezar a dejar huellas en otros. El apóstol Pablo, ahí está relatado en Hechos 14. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe. ¿Saben que Pablo y Bernabé en esas ciudades habían corrido todo tipo de peligros por predicar a Cristo? Apedreados, blasfemados. Bueno, ellos una vez que predicaron en esas ciudades salían a otras, pero luego volvieron haciendo el mismo camino, confirmando a los que habían creído, fundando esas congregaciones. O sea que esos nuevitos creyentes, esos bebés espirituales ahora empezaban a ser los fundadores de nuevas congregaciones. Se convirtieron en discípulos de Jesús, llevando a otros a los pies del Señor. Qué maravilloso que nuestras vidas puedan ser esa influencia que guíe a otros a ser seguidores de Cristo para que esos otros guíen a otros a Jesús. De eso se trata. Un discípulo de Jesús es aquel que se deja disciplinar por Jesús, que se deja corregir, enseñar, instruir por Jesús, que sigue las pisadas de Jesús, que es como Jesús. Entonces que nuestra vida, siendo una influencia,
puedas llevar a otros a seguir a Jesús de la misma manera. Tenemos ahí en nuestra carpeta el segundo punto que tiene que ver con el llamado. Y Dios llama a todas las personas, porque Dios ama a todos. La palabra del Señor es tan clara, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios anhela que todos se salven. Ese es su plan perfecto, ese es su plan de salvación. Y los que aceptamos a Jesús, porque Dios no obliga a nadie, ya hay un plan preparado por Dios para cada día, ¿sí? Entonces Dios también nos llama a una tarea preciosa. Dice en Isaías 55:5, he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Quién llama? El que nos llama es Jesús a la tarea, ¿sí? Así como Jesús cuando llamó a sus 12, el Señor sigue llamándonos, sigue convocándonos para servirle. Dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Nosotros recibimos salvación, que es un regalo de Dios para nosotros, gratuito, pero para Jesús le costó dar su vida. El precio es muy alto, ¿no es cierto? Precio de sangre, una entrega completa, absoluta, por cada uno de nosotros. Ahora, al salvarnos también nos llamó con llamamiento santo, dice la palabra. Jesús también, ahí en Marcos 3, del 14 al 15, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Prestemos atención al orden, ¿sí? En el que este versículo nos muestra para qué llamó Jesús a esos 12 y que en consecuencia para qué nos está llamando a nosotros hoy. Dice que en primer lugar los llamó para que estuviesen con Jesús, para que estuviesen con Él. Y es lo primero que el Señor anhela, que estemos con Él, que lo sigamos a Él, que nuestra vida tenga esa comunión con Dios, ¿sí? El Señor nos llama para estar con Él. Y si estamos con Él y empezamos a ser transformados con Él, vamos a entender que primero es ser un discípulo de Jesús para después hacer su obra, ¿sí? Para después cumplir con la tarea que Él nos pide. Pero primero debemos ser sus discípulos, sus seguidores, ¿sí? Poder decir, soy un cristiano y entonces voy a vivir como un cristiano, ¿sí? Pero primero debemos ser seguidores de Jesús. Y esto tiene que ver con poder estar con Jesús, compartir con Jesús, tener comunión con Jesús a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de congregarnos, a través de tener comunión unos con otros, de crecer en la fe. De esta manera empezamos a poder tener una vida transformada y entonces vamos a poder hacer lo que el Señor nos dice, ¿sí? ¿Para qué nos llama? Algunos quieren, ¿no es cierto?, recibir de Dios para tener autoridad, para tener, ¿no es cierto?, el reconocimiento. No. ¿Se acuerdan que en el libro de los Hechos se nos cuenta de uno que le decía a los discípulos, denme del Espíritu Santo para poder hacer milagros, y esa persona no entendió, ¿no es cierto?, lo que Dios quería con su vida? Dios nos ama a nosotros, a cada uno en particular, y quiere usar nuestras vidas para la gloria de su nombre, para la extensión de su reino. No podemos vanagloriarnos de lo que Dios nos da, porque Dios nos lo da, porque le pertenece a Él, porque es su obra a través de nuestras vidas, ¿sí? También en nuestra carpeta dice, ¿qué de Dios de los que llama? ¿Qué dio Dios en nosotros para llamarnos? En realidad, Dios no nos elige por lo que somos, sino por lo que Él va a hacer a través de nosotros. Porque Él ya sabe cómo vamos a ir siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. Él ya conoce toda la historia, ¿no es cierto? Él ve del principio al final, Él es omnisciente, sabe todas las cosas.
Él es nuestro gran alfarero, Él va moldeando nuestra vida. Por supuesto, si le dejamos, ¿sí? Él no nos obliga, Él nos da libre albedrío, la libre decisión de nuestra voluntad, pero sabemos que si nos ponemos en sus manos, estamos en las mejores manos, y Él va a darle la mejor forma a nuestra vida. Ahí nos menciona la vida de David, que ni siquiera su papá podía considerarlo como el ungido de Dios. Después, si quieren, pueden leer 1 Samuel 16 y ver que cuando llegó Samuel para ungir bueno, Samuel no sabía quién era, pero iba para ungir a quien Dios le indicaba, y pasaban el hermano mayor y los otros hermanos, y los dos hermanos, hasta que el profeta le dice a Isaí, no hay más hijos que tengas, y dice, sí, tengo a uno en el campo, ni lo había convocado, ¿no es cierto? Y a veces quizás nadie ve en nosotros lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida, pero qué bueno que Dios sí lo ve, Dios sí lo sabe, y que si estamos dispuestos a decirle que sea el Señor, Él va a hacer la obra que tiene preparada. Amén. Dios responsabiliza a todos en este llamado. Todos tenemos un lugar en el plan de Dios. Todos estamos convocados a cumplir la gran comisión. Dice ahí Mateo 28:19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto tiene que ver con todos nosotros, ¿sí? A veces Dios quiere utilizarnos en algún lugar, en alguna área específica, y otros en forma general, en donde vayamos, donde estemos. Entonces, Dios ya nos convocó, Dios ya nos llamó, ya nos puso para hacer esa tarea maravillosa que es la gran comisión, que es predicarle a todas las personas que estén a nuestro alcance del amor de Jesús. Así que, manos a la obra, podemos hacerlo, ¿sí? Podemos hacerlo. Podemos hacerlo a través de las redes sociales, podemos hacerlo con nuestros cercanos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, en donde seamos de influencia, donde vayamos, podemos predicar del amor de Jesús. Dios es el que equipa a los que llama. El Señor es el que nos prepara para esa hermosa tarea. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ya recibimos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que nos da ese poder. Dice en Hechos, capítulo 1, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que si hemos aceptado a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo está dentro nuestro, tenemos el poder de Dios, ¿sí? Para hacer esta hermosa tarea. También se nos habla de que hemos recibido del amor de Dios, y Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. También tenemos el amor del Señor para amar al perdido, para amar a las personas, para cuidar de otros. No nos mueve nuestras bondades, sino que nos mueve el amor de Dios, ¿sí? Para hacer su obra. También dice que hemos recibido dominio propio, y esto es darle lugar al Espíritu Santo y que su fruto se vaya notando en nuestras vidas. Gálatas 5:22 y 23 nos habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todo eso se va notando a medida que le vamos dando lugar a Dios en nosotros. Ya lo tenemos, hagamos uso de todo lo que Dios nos dio. También nos habla 1 Corintios 12 que hemos recibido dones. Dios nos ha dado dones, Dios nos da como Él quiere, dones espirituales, ¿sí? Esos regalos de Dios para la edificación de la iglesia. El Señor nos ha llenado de sus dones, y esos dones pueden ser de sanidad, pueden ser de discernimiento, pueden ser de milagros, de fe, pueden ser dones personales, que convocar a alguno para la tarea de pastor, otro para evangelista, a otro para ser un buen administrador, un hospedador. Dios reparte los dones como Él quiere. Y la Biblia nos habla en 1 Corintios 12:31, dice seguir los dones mejores
Y enseguida el Señor nos habla, pegadito ahí, 1 Corintios 13, que todos esos dones que el Señor nos da deben ser usados con amor, con el amor de Dios, para que no traigamos ningún perjuicio a la obra, sino al contrario, que sean de bendición. Entonces, tenemos todo lo necesario para hacer la tarea que el Señor nos ha dado. Todos nosotros somos líderes a los ojos de Dios. ¿Esto qué significa? Que todos nosotros podemos cumplir con la tarea de ser esos servidores de influencia en todo lugar donde vayamos, dejando una huella, pudiendo mostrarle a otros cómo ser un seguidor de Jesús para que se transforme en un seguidor de Jesús. De esa manera continúe la obra que el Señor ya comenzó. Todos nosotros estamos convocados a cumplir con la gran comisión. Por eso, en este tiempo de tanta necesidad, de tanta adversidad, qué bueno es que el Señor sepa que en esta ciudad donde vos estás, cuenta con personas para seguir adelante con la tarea que Él nos encomendó. No por nuestras habilidades y capacidades, sino por lo que Dios depositó en nosotros a través de su Espíritu Santo. El Señor cuenta con cada una de nuestras vidas. Que podamos decirle que sí y que podamos vivir a la altura de este alto honor. Somos siervos del Señor, embajadores de Cristo. Tenemos una preciosa tarea para llevar adelante. Señor Jesús, gracias por tu amor tan grande. Gracias por este honor de llamarnos, de convocarnos para seguir adelante esa obra preciosa que comenzó Jesús. Gracias, Señor, por habernos dado tu Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guía y nos conduce a toda la verdad y nos fortalece y nos prepara para esta hermosa tarea. Queremos ser siervos humildes delante de ti, ser de influencia, de buena influencia, dejar esas huellas que marcan para bien a nuestra generación. Le damos toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en gran manera.